Mi videocolumna de hoy, videocolumna podcast, pensamiento crítico, un tema de una importancia capital hoy en día en auge de las fake news y de los argumentos engañosos. Pensamiento crítico. Vamos a hablar de qué es el pensamiento crítico, su importancia, los principios y los supuestos de este pensamiento crítico. Vamos a agregarle variables. Vamos a sintetizar el pensamiento crítico con esas variables. Y finalmente daremos algunas recomendaciones para ser pensadores críticos de calidad. Comenzamos. El pensamiento crítico es la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos. Es importante ese pensamiento crítico porque nos permite aceptar o no la conveniencia y puesta en práctica de las ideas nuestras y de los demás sobre la base de la solidez de los argumentos. ¿Cuáles son entonces los principios del pensamiento crítico? Mucha atención. Claridad, es decir, expresarse adecuadamente. Exactitud, coherencia. Precisión, que se refiere al pensamiento sistémico, que todo conocimiento aporte sus principios y sean entonces coherentes, no contradictorios. La pertinencia por la utilidad, la profundidad, dado el análisis que implica ser un pensador crítico, la amplitud también por la extensión de esas ideas y de los temas que abarca, y la lógica, es decir, la argumentación. Si ustedes quieren y me escriben en la caja de comentarios, podemos mirar y referirnos en adelante a cada uno de estos principios en detalle si hay dudas. Continuemos. El pensamiento crítico supone autoridad, correspondencia entre el pensamiento y la realidad, coherencia lógica, ya lo mencionamos, evidencia y subjetividad global. Su conclusión de la consistencia, luego del análisis de esos razonamientos, esté usted convencido subjetivamente y en general cumpla con los criterios que acabamos de indicar. Eso hace un argumentador de calidad en todos los ámbitos de la vida: familiar, laboral, académica, política, romántica, etc. Es importante tener en cuenta que el pensamiento crítico implica además variables como la sana crítica. Mucha gente habla de la sana crítica, pero a veces no entendemos en qué consiste la sana crítica. Pues la sana crítica, ya la definimos, tiene los siguientes elementos: la idoneidad científica, la idoneidad técnica, la idoneidad moral, la capacidad de expresarse adecuadamente y la capacidad de escuchar adecuadamente las ideas y los argumentos de los demás. La sana crítica es un método ecléctico, es decir, una mezcla, una síntesis, recuerde el podcast anterior, entre en el ámbito judicial, entre la prueba legal, los requisitos, los principios de la prueba legal que un juez debe analizar y tener en cuenta para tomar decisiones, y el sentido común, la experiencia. Todos estos elementos mencionados
ciencia, técnica, moralidad, que es acción, conducta, comunicación y percepción adecuadas, pues son la experiencia y hacen parte del pensamiento crítico. Para sintetizar, el pensamiento crítico con sus variables ya mencionadas, es fundamental desarrollar las habilidades de interpretación, es decir, darle sentido a eso en lo que estamos debatiendo, opinando, considerando o reflexionando. Eso es interpretar, darle sentido. Y de análisis, que es tomar parte por parte para mirar si encaja adecuadamente en la globalidad. Esa es la subjetividad a la que nos referimos hace un rato. Entonces, esas dos habilidades de interpretar, dar sentido y analizar parte por parte y su coherencia, pues son importantes porque además implican el pensamiento lógico, y allí tenemos sí o sí que tener en cuenta las leyes o los principios de la lógica, que son 4. Son los siguientes: la identidad o ley o principio de identidad, ley o principio de no contradicción, ley o principio de el tercero excluido, y la cuarta y última, la ley o principio de la razón suficiente. Insisto, si usted quiere que yo me refiera con más detalle en otro podcast a estos temas, déjenmelo saber en los comentarios para completar y hacer aún más integral y más profundo estas videocolumnas, podcast que estoy adelantando. Entonces, una vez comprendido lo anterior, para lo cual les sugiero reflexionar suficientemente, con calma, con tranquilidad, con cabeza fría, lo anterior, entonces, para llevar a la práctica el pensamiento crítico, y ya para terminar esta videocolumna podcast, cuya característica esencial del pensamiento crítico es la consistencia argumentativa por sí misma, siempre y cuando esté en función del fenómeno implicado, del tema específico que usted quiere tratar. El hábito importante aquí es la lectura y la reflexión permanentes, escuchar, saber escuchar sin impaciencia, sin simplemente que el otro hable, yo miro a ver cómo es que le voy a contestar, no, y la reflexión sobre lo que está diciendo y mi propio mapa mental coinciden o hay diferencias. Eso es reflexionar, escuchar y retroalimentar, es decir, parafrasear. Además, entonces lo que quiere usted decir es tal cosa. Entiendo entonces tal cosa. Desde mi punto de vista tal cosa. Siempre que los elementos fundamentales estén no en contradicción, sino en armonía. Participe además en conversaciones académicas. Cuestione, analice, es decir, parte por parte. Cree un ambiente de aprendizaje seguro y de comodidad intelectual. No ataque, ni permita que lo ataquen, pero haga esa observación desde el respeto, es decir, ser asertivo sin ser agresivo, y aplique esto a través de todas las áreas del pensamiento. Finalmente, recomendaciones. Reconozca y evite prejuicios, ideas sin sustento, con los elementos que acabamos de indicar, que estructuran y determinan y caracterizan el pensamiento crítico. Identifique y caracterice los argumentos. Insisto, si quiere que andemos en cada uno de estos temas, escríbame en la caja de comentarios. Evalúe las fuentes de información. Evalúe también los argumentos. Concéntrese y céntrese en el tema de su interés para entenderlo. No tanto para confrontar, pelear porque sí.
como hace regularmente la oposición de la ultraderecha frente a gobiernos que no son de esta naturaleza. Pelean por pelear, pero sin argumento ninguno. Además, tenga siempre y en lo posible una postura libre y abierta. Le sugiero que mantenga en usted, en su personalidad, la tendencia a ser un pensador crítico. Es decir, practique respetando su propia dignidad y obviamente la de los demás. Y recuerde controlar sus emociones y mantener un alto nivel energético. A practicar. Buena suerte.